Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Tenemos a Eliades Acosta Mato en nuestros estudios. Buenos días, Eliades. Buenos días. Cada 15 días nos acompaña con esa perspectiva internacional. ¿Tenemos alguna dificultad? Yo creí que iba a ser difícil, pero me dicen que no. ¡Qué bueno! Sara Simón está ahí con nosotros. Buenos días, ¿cómo amaneces? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Espero que me escuchéis bien. Te escuchamos y te vemos súper abrigada. Sara, cuéntanos. Pues hoy os saludo desde España, no sé si os saludo desde otro país, otro continente o desde otra época. Estoy rodeada de la ciudad medieval de Cáceres y hay noticias aquí en España que nos hacen ir al calendario y ver si estamos en el medievo o realmente estamos en el 2018. Os cuento un poco cómo está el tema mediático aquí en España con las últimas noticias que están en el candelero. Mira, tenemos... Por un lado, una jueza ha secuestrado un libro, Fariña, un libro que habla del narcotráfico en Galicia. Fue publicado en el 2015, pero ahora un alcalde ha pedido que se secuestre el libro de las bibliotecas, de las librerías, porque atenta contra su honor. Deciros que el libro es ya el más vendido en Amazon España. Ayer sabíamos que una obra de arte era retirada de Arco, era de las ferias de arte más importantes de España. En esta exposición hay fotografías de políticos independentistas con la leyenda presos políticos en la España democrática, en la actualidad española. Pues bien, esta exposición ha sido retirada de Arco. Y también hace unos días sabíamos que el rapero Baltroni era condenado a 3 años y medio de cárcel por injurias y calumnias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. Deciros que estamos viendo noticias en España en esta línea desde que en 2015 se reformó el Código Penal. Como dato, deciros que en los últimos años hay más presos por enaltecimiento del terrorismo que cuando la banda terrorista ETA estaba en activo. Eliades, me gustaría preguntarte cómo ves desde ese lado del Atlántico o desde 2018 este tipo de noticias y qué límites habría que poner a la libertad de expresión. Aquí ahora en España hay todo un debate en torno a los límites de la libertad de expresión. Bueno, ese es uno de los fetiches predilectos, el tema de la libertad de expresión, de los fetiches predilectos del capitalismo. Decir que vive en una sociedad perfecta en cuanto cualquier persona puede expresar un criterio, que el liberalismo garantiza la libre emisión del pensamiento. Es una farsa. O sea, primero, siempre ha habido censura, existe censura y existirá censura mientras existan sociedades divididas en clases. Ahora, en el caso concreto de España, realmente en los últimos años se vivía, después del franquismo, una especie de primavera donde las personas podían expresar su criterio, su opinión, sobre todo los artistas, los intelectuales, los pensadores. Lo que estamos viendo aquí es una medida desesperada. Es el 155 que aplicaron a Cataluña, aplicándoselo a los intelectuales y los artistas, digamos, disidentes o que protestan contra ciertos rasgos del sistema. Y eso es risible. Primero, no se ha nunca en ningún sistema del mundo se ha logrado acallar las ideas y el pensamiento mediante censura. Hay 1000 formas de burlar la censura, hay 1000 formas de transmitir ideas, y más ahora con las redes sociales. Por lo tanto, esto es un intento desesperado de un partido corrupto como es el PP, de tratar de acallar las críticas a la monarquía y tratar de acallar las críticas al sistema. En realidad, lo que se ve es una especie de pataleo de un abogado, el pataleo final de un abogado. El PP está súper desacreditado en España, está conmocionado todos los días por un escándalo nuevo de corrupción, ha perdido todo el arraigo, está perdiendo a sus militantes que están yéndose hacia Ciudadanos y está quedando en una soledad de la cual esta censura lo único que hace es acentuarla. Y además lo último, me reitera algo que siempre he dicho, la batalla final es una batalla cultural. En ese terreno es donde se van a dirimir las contradicciones del sistema y España lo está demostrando. Bueno, Sara, si ese libro, en vez de ser prohibido allá en España, hubiese sido prohibido en Venezuela, me imagino que sería titular en los diarios españoles. Pues sí, así es. Ya sabes que Venezuela está en el centro de la noticia. Parece que es imposible hacer un repaso de la actualidad internacional sin hablar de Venezuela, y es que en los últimos días son varios los puntos que ponen a Venezuela en el centro de la noticia. Si os parece, os voy mencionando uno por uno y hago preguntas a Eliades con cada uno de los temas. Muy bien, perfecto. Sí, perfecto. Pues una de las noticias que hoy más se está comentando es la oposición venezolana, que
de nuevo lanza mensajes en la línea de que no van a concurrir a esas elecciones presidenciales del próximo 22 de abril, pero dejan la puerta abierta si el gobierno venezolano acoge los acuerdos o algunos de los puntos que se trataron en República Dominicana. Entre otras cosas, piden que las elecciones sean en el segundo semestre del año. También piden que se levante la inhabilitación para determinadas personas y partidos políticos y que el Centro Electoral Nacional sea equilibrado. Por su parte, Nicolás Maduro ha dicho que él está respetando el último acuerdo al que se llegó en República Dominicana, que finalmente no fue firmado por la oposición, y que habrá elecciones en Venezuela con o sin la Mesa de Unidad Democrática. De momento son dos los candidatos opositores que se han presentado a Nicolás Maduro, un pastor evangélico, Javier Bertucci, y un empresario chavista, Luis Alejandro Ratti. No tienen partido político y ambos tendrán que reunir una serie de firmas para presentarse a esas elecciones. Elíades, estamos ante una oposición que no deja claro si se va a presentar o no a las elecciones, apenas a 2 días de que se admitan a trámite esas candidaturas. ¿Crees que finalmente la oposición se va a presentar a las elecciones en Venezuela? Y si no se presentase, ¿de alguna manera estaría diciendo que no cree en la vía electoral para conseguir el poder en Venezuela? ¿Tan importante es la fecha de las elecciones? Claro que no. O sea, estamos viendo una oposición que le dice que no al diálogo, que le dice que no a la posibilidad de convivencia pacífica con el gobierno, que le dice que no a las elecciones. Sin embargo, es la oposición democrática, mientras que el gobierno de Maduro, que está promoviendo elecciones, es la tiranía. Mira, yo leí los acuerdos que se debieron haber firmado en República Dominicana. Todo lo que la oposición está reclamando está recogido en esos acuerdos. Primero, misión observadora de la ONU durante las elecciones. Ya la solicitó Maduro que se enviara. Segundo, liberación de presos por razones políticas. Se liberaron más de 80. Pero hay 2 o 3. Por ejemplo, ¿por qué está inhabilitado Capriles? Por el escándalo de Odebrecht. Diga aquí en República Dominicana que usted quiere indultar a gente complicada en el escándalo de Odebrecht y escuche las opiniones del pueblo sobre eso. Es el mismo de Venezuela. ¿Y por qué está inhabilitado Leopoldo López? Por apología y movilización del terrorismo, que ha sido más que demostrado. Entonces, por favor, tienen peso político esas figuras para que no se vaya a elecciones porque no se le habilita. Por supuesto que es una farsa. Estamos en presencia de una oposición agonizante, que no moviliza al pueblo, que le teme a las urnas porque si pudiera ganar holgadamente fuera elecciones, que ha perdido toda credibilidad, que ha sido capaz de movilizar con la violencia y contra la paz del pueblo venezolano, que se alinea perfectamente con la línea de invasión militar contra Venezuela. O sea, que una potencia extranjera venga a invadir su país con tal de acabar con un gobierno. Por lo tanto, ni tiene fuerza política para reclamar lo que está reclamando, ni tiene prestigio, ni tiene historial para reclamar lo que está reclamando. Si quiere reclamar algo, que vaya a las urnas. Un día antes, un día después, no va a decidir nada. La MUD ha ido a muchas elecciones en los últimos tiempos y no ha ganado una, salvo una del referendo que ganó hace muchos años. Por lo tanto, ¿por qué le temen a las urnas? Porque van a ser derrotados en las urnas. Esa es mi opinión, Sara. Sara, y decía que tenías varias. Vamos con la siguiente, Sara. Sí, tenemos también el tema de la criptomoneda. Esta semana se ha hecho un lanzamiento oficial del Petro. Es la nueva moneda que lanza, criptomoneda que lanza el gobierno venezolano, respaldada en las reservas minerales y petrolíferas del país. Se trata de la primera criptomoneda que un Estado lanza respaldada en sus reservas naturales. Es un intento de luchar contra los bloqueos internacionales. Con ella pretenden salir a los mercados internacionales, poder realizar operaciones de compra en el mercado internacional. Elíades, ¿crees que, como dicen algunos analistas, con esta criptomoneda el gobierno venezolano podrá enfrentarse al bloqueo internacional y realizar transacciones a nivel internacional, o va a depender de la credibilidad que se le dé a esta moneda, que de cualquier modo es algo novedoso en las economías internacionales? Yo no podría asegurar el éxito de la medida porque no soy adivino, pero puedo decir que el intento merece aplauso. Ya hubo un intento anterior, o sea, ya Venezuela estaba tasando su comercio petrolero en yuanes, que no es exactamente el dólar, es todo lo contrario, es la moneda china. Tener el control de la moneda que circula en el mundo es tener el control mundial. Los Estados Unidos han disfrutado de ese control mundial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial
cuando impusieron los mecanismos globales de comercio y de financiamiento que fueron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son sus herramientas de hacer política, junto con la 82 División Aerotransportada de los Marines, que siempre está ahí para el caso necesario. Entonces, los bloqueos, como este caso a Venezuela, son especialmente perversos, los bloqueos económicos. La jugada es, hagamos sufrir al pueblo para que el pueblo estalle y quite del camino un gobierno que me impide a mí saquear a ese país. A eso se reduce todo, seamos honestos y digámoslo de una manera clara. Y por esa razón, el Petro, o lo que venga, o cualquier medida que pueda tomar soberanamente Venezuela para tratar de librarse del yugo de esas medidas económicas, de esa guerra total, deben ser bienvenidas. Creo que es una experiencia nueva, creativa, es una audacia del gobierno de Maduro hacerlo, y creo además que habrá que observar sus resultados. Pero el solo hecho de intentarlo ya de por sí merece un reconocimiento. Bueno, Sara, con Venezuela creo que hay que incluir el tema del encuentro que hay ahora a la Cumbre de las Américas, que ha dicho el presidente que va, aunque no esté invitado. Pues sí, efectivamente Venezuela está ahora mismo dividiendo, parece, el continente americano. El presidente de Perú, como sabéis, retiró la invitación a esa octava Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Perú en abril, y Nicolás Maduro, como bien dices, ha dicho que va a ir, llueve, truene o relampaguee. De momento, los países conocidos como el Grupo de Lima, un grupo que se creó como consecuencia de la imposibilidad de aplicar sanciones contra Venezuela en la OEA, ha decidido apoyar esta iniciativa. También Estados Unidos, Ecuador, Cuba y Bolivia están apoyando a Nicolás Maduro. No sé si, Eliades, quieres decirnos por qué es importante la presencia de Venezuela en esta cumbre, si tendrá algunas consecuencias el hecho de que no vaya a asistir. Bueno, yo no creo que la Cumbre de las Américas sea un real y decisivo sitio de encuentro para los países latinoamericanos y caribeños. Cuba estuvo ausente durante décadas y no pasó nada, ahí está Cuba. Es decir, Venezuela puede o no estar en cualquier de estos organismos. Es una agresión más, es una violación del derecho internacional más. Honduras está, y Honduras su gobierno acaba de asesinar 45 personas por imponer un fraude, y lo impuso con el apoyo de la OEA y con el reconocimiento del Grupo de Lima. Por lo tanto, estamos ante otra hipocresía, ante otra medida destinada a aislar a Venezuela. Y a Venezuela no la van a aislar por la cumbre van los presidentes. Y presidentes muchas veces que siguen los dictados de Washington. De todas maneras, la idea de Nicolás Maduro de ir, de todas maneras, uno no le ve como el sentido, ¿verdad? Bueno, ahí vamos, ¿no? O sea, es una decisión muy particular de Maduro. Yo no creo que sea conveniente. No lo creo. No creo que esa sea la solución. Yo creo que esto es una batalla moral, una batalla legal, que hay que darla, y que lo que es que denunciar quién está moviendo los hilos y quién está haciendo el trabajo sucio. Sara, no nos puede faltar lo que pasó en Estados Unidos. Parece ser que hay todo un movimiento ahora para el control de armas luego de ese tiroteo que lamentablemente dejó como víctimas a 17 personas. A ver si Sara me está escuchando. Sí, Edith, sí, efectivamente, la actualidad internacional de nuevo pasa por un tiroteo en Estados Unidos, y con este es el tercero en menos de 6 meses. Se trata de un tiroteo que ha dejado de nuevo en una escuela. Son ya más de 40 los tiroteos en escuelas desde el año 2000. Se ha convertido en uno de los más mortíferos de la historia de Estados Unidos, con 17 personas fallecidas. Y como dices, hay todo un movimiento de protestas en el país pidiendo que se tomen medidas en cuanto al control de armas. Pero parece que sigue siendo un tema tabú, aunque Donald Trump ha dado una serie de pasos que parecen estar en la línea de apoyar ese control de armas. Por un lado, ha dicho que va a apoyar una reforma de ley que pide que se revise de manera más exhaustiva los antecedentes criminales antes de dar armas, y ha dicho que va a ordenar que se prohíban los dispositivos automáticos que hacen que las armas se conviertan en metralletas. Pero por otro lado decía ayer que va a autorizar que los profesores, que le parece bien que los profesores vayan armados en los colegios. Eliades, no sé si estas medidas que ha anunciado Trump lo dice para calmar las aguas en estos momentos delicados en Estados Unidos, o
contra todo pronóstico, Donald Trump, que ha sido un claro defensor de la industria armamentística, va a ser el presidente que adopte medidas para imponer el control de armas en Estados Unidos. Un telegrama. La mala noticia es que Trump no puede hacer nada contra quienes financiaron su campaña electoral, le dieron el triunfo, entre ellos la NRA, como financia a tantos políticos norteamericanos. El complejo militar industrial mantiene el sistema. El complejo de venta de armas, un país de 328 millones de habitantes con 300 millones de armas en manos de la población. El salvaje oeste. La buena noticia, la sociedad cansada de masacres cíclicas que reflejan profundamente las contradicciones del sistema, está movilizándose y sobre todo, lo más alentador, los jóvenes se están movilizando. Los jóvenes que son el futuro de cualquier nación y que son los que están siendo masacrados. Ver a esos jóvenes protestando, los sobrevivientes, ha sido para mí particularmente un motivo de orgullo alentador y un motivo de aliento hacia el futuro. Así que la batalla está entablada. Vamos a ver cómo reacciona la sociedad norteamericana. Bueno, Sara, estamos terminando así, ya llegamos a la hora. Muchísimas gracias. Perfecta la transmisión, déjame decirte, en el día de hoy, aunque te dio la impresión en algún momento que nos perdíamos, pues no. Excelente, sí, excelente, y para nosotros siempre es grato y bueno, satisfactorio tener esta posibilidad de hablar contigo. Muchas gracias igualmente, que tengan un buen día allá en República Dominicana. Que tengan un buen día ahí entre tantos abrigos. Miren, para los que dicen que aquí hace frío, aquí hace 20 grados y se quejaba un compañero nuestro en Santiago que dijo aquí hace un frío y era 19 grados. ¿Cuánto tienes tú? Pues ahora estamos en 8 o 10 grados, la verdad que hoy están dando tregua las temperaturas, ya sabéis que llevamos unos cuantos días con tregua. -1, -2. Esa es una tregua. Gracias, Sara. Eliades. Hasta luego. Nos encontramos en 15 días. Seguro. Gracias, Eliades Acosta Matos. Vamos a la pausa. Señores, tenemos cine. Estoy pasada, pero no se puede dejar de decir el cine hoy porque hoy es el día que comienza para los que aman el cine.